les agradezco si al final tienen inquietudes, pues las puedan transmitir verbalmente, no creo que haya inconveniente, o en el chat de la clase. Entonces, doy inicio de clase en 2 minutos. Quería recordarles a los estudiantes de la Universidad de Pamplona que están haciendo su rotación práctica con cirugía de tórax semanalmente, que a medida de que se vaya generando las rotaciones, ustedes lo están haciendo bien, tienen que presentarse a través de un mensaje conmigo. Tenemos clase de patología diafragmática. Podamos coordinar los temas. Recuerden que la dinámica de la rotación presencial o práctica de cirugía de tórax, que sigue siendo virtual en este momento, es que se escoja un tema en el canal de YouTube referente a un caso. Cuando se reporten, yo les doy la lista de casos, escogemos el tema, ustedes hacen una revisión del tema con una presentación en PowerPoint referenciada y con el video de inspiración que les llevó a revisar ese tema en la presentación. Generalmente esta presentación también se debe acompañar con una monografía, la cual deben estar reportando en un correo, que es el correo institucional de la Unidad de Academia de Investigación de la parte de Intórax. Y es importante que estén pues activos con el tema, que no se dejen retrasar. No sé, he tratado de contactar los compañeros que ya tienen pendiente la presentación, y pues me voy a tomar el trabajo antes de comenzar la clase de recordarlos cuáles son los temas que no se han podido presentar. Empiema, luego está estenosis traqueal, luego está síndrome de vena cava superior, luego está escoliosis, luego está timoma y luego está derrame pleural. Entonces vamos retrasados. De todos modos, pues la idea es que se mantenga el respeto de la antigüedad de las rotaciones y pues lo coordinamos. Segundo, pues quiero felicitar algunas monografías que ya fueron evaluadas y calificadas con muy buena calificación, con una posible proyección de publicación. Entonces creo que el coordinador de las monografías es el doctor Manuel Latorre. Él no está 100% del tiempo esperando para contestar los correos, quiero aclarar eso, pero la idea es que él en una agenda de revisión pues revisa las monografías y deja unas recomendaciones con unas consideraciones. Entonces, a las personas que pues hicieron una monografía que pues no es que impacte, y esas correcciones pueden servirles para que su monografía mejore y mejore su calificación y mejore su posibilidad de publicación, pues esa es la invitación a que lo hagan. Segundo, a los que hicieron una monografía muy buena y fueron calificados muy bien y ahí les hicieron correcciones, por favor trabajen esas correcciones, que seguramente con esas correcciones su trabajo va a ser publicado. Entonces, pues nada, es una invitación realmente muy transparente. Yo creo, como siempre les dije, este espacio es un espacio para ustedes. Aquí no tenemos nada más sino darle los elementos para que ustedes puedan producir, hacer cosas interesantes, crecer. Sí, no puede ser esto punitivo, y es que porque el doctor Marcel me va a pedir la presentación de la mamografía tengo que hacerlo, sino más bien cómo puedo yo hacer algo interesante o que deje también una huella. Entonces esa es como la recomendación respecto a la rotación de cirugía de tórax. Como les digo, estoy un poquito preocupado porque las presentaciones están represadas. Entonces me gustaría que internamente cada uno de ellos, y cada uno sabrá en el tiempo, se me vayan reportando para ir agendando las presentaciones. Bueno, muy buen día a todos. Bueno, hoy vamos a continuar nuestras clases referentes al módulo de cirugía de tórax en el 8º semestre de cirugía para los estudiantes de la Universidad de Pamplona este año 2021, en el primer semestre, el 8º semestre de la Universidad de Pamplona. Estamos haciendo nuestro módulo. Y para los estudiantes de la Universidad del Bosque que están haciendo sus prácticas en el Hospital Herado Meos, que también están vinculados a este módulo. Entonces les quiero hoy dar la bienvenida. Hoy nos corresponde continuar con nuestras clases. Hoy es
nuestra quinta clase, que tiene que ver específicamente con nódulo pulmonar solitario y su relación con cáncer de pulmón, porque como ya les hablaba en la última clase, es un tema que no podemos separar, porque de una u otra forma el objetivo fundamental de abordar un nódulo pulmonar solitario o un nódulo pulmonar es poder detectar un cáncer en etapa inicial, como ya les habíamos descrito. Voy a compartir pantalla. ¿Me confirman si la pantalla se ve bien? Sí, sí, señor. Entonces, dando continuidad, muchas gracias por la retroalimentación. Dando continuidad a nuestro tema, pues básicamente voy a presentarles un video corto de lo que considero los conceptos generales de la última clase. Y es básicamente cómo debemos afrontar el cáncer pulmonar, cómo lo debemos diagnosticar, cómo lo debemos estratificar y cuál es el objetivo general de nuestro tratamiento. Hola, mi nombre es Marcel Leonardo Quintero. Soy cirujano general y cirujano torácico, director científico de Intoras y docente universitario. El cáncer de pulmón o carcinoma broncogénico se produce por una alteración en las células respiratorias que hacen que su estructura y su funcionamiento sea normal. Existen muchos tipos de cánceres de pulmón, pero principalmente o el más frecuente es el cáncer de las células respiratorias o cáncer broncogénico. Las causas del cáncer de pulmón se pueden resumir en una relación entre factores propios del paciente, genéticos, factores ambientales que afectan el funcionamiento de las células y factores adquiridos. El tabaquismo es el principal factor de riesgo para el cáncer de pulmón. Se dice que los componentes del humo del tabaco generan cambios celulares que producen cáncer de pulmón. Ahora, el fumador tiene mayor riesgo, pero los que están a su alrededor, fumadores pasivos, también les genera carga en la exposición y el riesgo de desarrollarse un cáncer de pulmón. Existen algunos otros factores de riesgo, como el asbesto. Es un componente que se encuentra en muchas de las estructuras de construcción, líquidos de frenos y pinturas. Por eso es importante no solamente considerar el tabaquismo como factor de riesgo, sino también el asbesto. Los síntomas de cáncer de pulmón generalmente pueden producir otras enfermedades. La dificultad para respirar, la tos, el dolor torácico, las flemas con sangre son los principales síntomas que se deben considerar. Cuando hay síntomas, generalmente asumimos que la enfermedad está en una etapa avanzada. Por eso es muy importante el diagnóstico temprano. El diagnóstico de cáncer de pulmón principalmente se debe hacer con la sospecha y se identifica en las radiografías o imágenes torácicas diagnósticas. Cualquier anormalidad en una radiografía de tórax que luego se complementa con una tomografía torácica debe ser valorada por un especialista del tema para tratar de diagnosticar el cáncer de pulmón. Una vez tenemos la sospecha de cáncer de pulmón, se debe hacer un abordaje integral, es decir, por muchas especialidades. Lo importante es tener la información en las imágenes diagnósticas. Posteriormente, tratar de hacer una biopsia de la lesión para saber qué tipo de tumor es en la clasificación. Para una etapa temprana, lo ideal es hacer tratamientos como la cirugía, que tendrían la posibilidad de curar al paciente. En una etapa intermedia, tendremos la posibilidad de tratamientos con quimioterapias y drogas nuevas o nuevos medicamentos para tratamiento de cáncer que podrían llevarnos al paciente a volverlo quirúrgico o a una etapa inicial y poderle ayudar en el tratamiento del paciente. Y en etapas avanzadas, donde antes no había muchas opciones de tratamiento, hoy en día las nuevas terapias basadas en terapias dirigidas, es decir, a moléculas específicas de las células cancerígenas o tratamientos basados en la inmunoterapia, están permitiendo a los pacientes sobrevivir más tiempo con calidad de vida. 1 metro cuadrado verde garantiza el oxígeno de vida para una persona en un año. Si tenemos ambientes sanos y verdes, vamos a ayudar a prevenir el cáncer de pulmón. El consultorio verde es un espacio donde los pacientes vienen, son atendidos y viven una experiencia que les genera cambio en su organismo, en su bienestar y en su cuidado de la salud. Techos verdes, pisos verdes y paredes verdes garantizan que el paciente tenga un espacio libre de contaminantes, respire mejor y ayudemos en su estado emocional. La conexión que existe entre el ambiente verde, el bienestar del paciente, hoy en día está demostrando mejoría en su sistema inmune.
Por eso creo que debemos tener muchos ambientes verdes. Intórax, consultorio verde, es uno de ellos. El cáncer del pulmón es una de las enfermedades más graves y de mayor mortalidad en el momento. Tenemos que tener mucha conciencia de poder hacer un diagnóstico temprano y es importante que toda la comunidad esté informada sobre el tema. Los invito a asesorarse, los invito a consultar. Un paciente con cáncer de pulmón en diagnóstico temprano tiene la posibilidad de curarse. Yo creo que es muy importante ese mensaje final y ese video lo traigo más allá de que ustedes recuerden la primera parte de esta clase, es la relación del diagnóstico temprano en el cáncer de pulmón. Y no podemos negar que ese diagnóstico temprano se hace en condiciones, como ya hablamos, que es la posibilidad de que el paciente tenga un nódulo pulmonar y ese nódulo pulmonar permita hacer un diagnóstico temprano. Otra cosa que quiero dejarles claro es que si nosotros manejamos los factores de riesgo, pues seguramente más allá de la detección temprana estaríamos haciendo una medicina preventiva o una medicina que evitaría la presencia de pacientes con cáncer. Por eso esa información del cuidado del medio ambiente, de un respirar mejor, nos va a permitir también tener ambientes sanos que ayuden a que los pacientes tengan menos factores de riesgo para el desarrollo de cáncer. Recordarles, en noviembre tenemos la semana o hacemos la semana de cáncer de pulmón. Esperamos que este año se continúe. Los invito a ustedes como estudiantes que seguramente ya esperemos que en este segundo semestre del año su vinculación institucional sea mucho más activa por el tema de los permisos y los invito a que todos pongamos un granito de arena. Como ya les conté al principio de la clase anterior, todo esto fue un sueño que se generó a través de los estudiantes y de todos ustedes y hoy en día pues seguimos trabajando, pero no podemos desfallecer en el diagnóstico temprano del cáncer de pulmón. Entonces ya entremos un poquito al fondo de la clase, que es el nódulo pulmonar solitario. ¿Sí? El nódulo pulmonar solitario como tal es muy difícil que ustedes, o es muy raro que un paciente con una lesión tipo nódulo presente algún síntoma. Entonces es aquí en donde muchos de ellos se hacen como hallazgos incidentales en placas de tórax o en radiografía de tórax, pacientes que van a ser llevados a algún procedimiento quirúrgico diferente al respiratorio, se hacen radiografías dentro de la valoración anestésica y se encuentran estos nódulos, o pacientes con síntomas respiratorios inespecíficos a los cuales se les hace radiografía, se pueden encontrar los nódulos. Entonces es muy importante que tengamos claro este concepto. El nódulo pulmonar generalmente es un hallazgo incidental. Si analizamos el grueso de las incidencias o de los reportes mundiales, podemos decir que la mayoría de estos nódulos son benignos, casi entre un 60 a un 75%, y un 35 a un 40% pueden ser malignos, y es ahí en donde yo creo que es importante no descuidar esta consideración o este diagnóstico en medicina, porque nos permite el diagnóstico temprano del cáncer de pulmón, ¿no? Se define como nódulo aquella lesión parenquimatosa cuyo diámetro no es mayor de 3 centímetros. Es muy importante, que está dentro del pulmón y que está rodeada por pleura visceral. Eso es lo que denominamos, y es única, ¿no? Es lo que denominamos nódulo pulmonar solitario. Cuando ya hablamos de lesiones mayores de 3 centímetros, no son nódulos, son masas. Este es un reporte en el hospital donde me formé como cirujano torácico, que es el Centro de Formación Nacional en Cirugía Torácica, que es el Hospital Santa Clara de Bogotá. Haciendo algún recuerdo histórico, el Hospital Santa Clara durante mucho tiempo fue un centro médico de manejo de enfermedades respiratorias. Inicialmente fue un sanatorio para pacientes tuberculosos y posteriormente se fue consolidando como centro de formación respiratoria, tanto para neumólogos pediatras y para cirujanos torácicos. Hoy en día el Hospital Santa Clara es un hospital que hace parte del distrito de Bogotá, es un hospital general y ya dejó de ser especializado en parte respiratoria, pero todo ese bagaje, toda esa historia quedó allí y sigue siendo un centro de referencia nacional. Tenemos nosotros como referencia que casi el 40%, como les decía, de esos nódulos podrían ser lesiones malignas y ahí estaríamos ante un cáncer de pulmón en estadio inicial. Esto creo que lo revisamos la vez pasada, son cifras que van a cambiar año a año. Sabemos que allá hay centros de información como el Globocan que nos permiten ubicar el cáncer de pulmón como incidencia y también como indicador de mortalidad. Sabemos que es uno de los cánceres que está entre el primer y segundo puesto de mortalidad y en incidencia pues está en los primeros 4 a 5 lugares tanto en hombres como mujeres, o sea que es una patología muy frecuente.
Y cuando ya nos vamos nosotros a enfrentar un nódulo pulmonar, pues primero tenemos claro que si es una lesión pequeña, menor de 3 centímetros, pues realmente uno no esperaría que generara síntomas. Ahora, que no quiere decir que nunca genere síntomas, tampoco puede ser el concepto. O sea, son lesiones que pueden pasar inadvertidas. Ahora, que produzcan dolor, que produzcan dificultad respiratoria, que produzcan irritación y tos, pues también van a depender de la localización del nódulo o su relación a determinadas áreas anatómicas del tórax que pueden generar estímulo, ¿cierto? Entonces, si nosotros tenemos un paciente que por alguna razón no tiene síntomas o llegan a nuestra consulta, por esta razón hacemos unas imágenes diagnósticas, entonces, nos enfrentamos a un nódulo pulmonar. Y históricamente lo que se hacía era tratar de diferenciar ese paciente en estos 3 grandes grupos, en si el nódulo era benigno, o si el nódulo era maligno, o si había un escenario que determinamos indeterminados. Esto digo que es histórico porque ha ido cambiando. Hoy en día no se maneja tanto este concepto, sino lo que se trata es de determinar si es un nódulo sólido, si es parcialmente sólido o subsólido, y bajo ese escenario se busca determinar su tamaño, y se busca determinar todas las variables que podrían generar, por decir así, una probabilidad de malignidad. Y esas variables hoy en día se han ido ajustando a unas tablas, a unos análisis estadísticos que nos permiten calcular porcentajes. Entonces, cuando nos enfrentamos a un nódulo, siempre tenemos que mirar su localización, su tamaño, sus características, el contexto de la historia clínica del paciente, y siempre bajo ese escenario determinar si es sólido o no lo es, o si es subsólido, y al mismo tiempo tratar de dar la probabilidad de malignidad. Y así estaríamos haciendo un abordaje actualizado del nódulo pulmonar. Entonces, bajo ese escenario, quería contarles, porque al final lo que uno quiere es eso, ¿no? Decir, hombre, este es un nódulo benigno, no tenemos realmente una necesidad de hacer una resección y se puede hacer un seguimiento, o esto es un nódulo maligno, hay que correr rápidamente, como hablábamos en la clase anterior, a hacer su diagnóstico para poderlo no solamente diagnosticar, sino estadificar, o ese nódulo indeterminado, que será que sí, que será que no, que igual termina siendo considerado para un procedimiento invasivo. Por eso, en esos 2 grupos, que es el indeterminado y el maligno, pues generalmente es donde yo pues, tendría competencia como cirujano torácico, ¿no? Volvemos al concepto de que no somos los únicos especialistas que manejamos el nódulo pulmonar. O sea, el nódulo pulmonar casi que es una entidad que debe abordar cualquier médico general, pero sí va a llegar a una situación donde puede ser el internista, el cirujano, el neumólogo, el cirujano torácico, los que van a seguir liderando pues las conductas a tomar. Y si estamos ante una posibilidad de una lesión maligna, pues ya entramos, o una posibilidad de un diagnóstico, entramos en una cantidad de especialidades adicionales, radiología intervencionista, oncología, patología, que vienen a ayudarnos al contexto del abordaje del nódulo pulmonar. Sabemos que los nódulos malignos pues, son un cáncer broncogénico, que ya lo describimos como el cáncer de las células epiteliales del sistema respiratorio, o pueden ser tumores carcinoides. Los tumores carcinoides, recuerden ustedes que son como primos de los carcinomas broncogénicos, son tumores que se originan del componente neuroendocrino de las células epiteliales, tienen unas características diferentes el carcinoma broncogénico, pero puede manifestarse como nódulos, o podemos tener también enfermedades metastásicas solitarias, y principalmente los tumores que tienden a hacer este tipo de lesiones nodulares en el pulmón es el cáncer de seno, tumores del colon, cáncer de riñón, tumores de la piel tipo melanoma, los sarcomas muy frecuentes y la patología de cirugía de cabeza y cuello. Recuerden que el carcinoma en general, si uno hablaría de un carcinoma broncogénico en general, él por sí mismo tiene un pronóstico que no es el mejor. Se hablaría que a 5 años. Recuérdense que ese tema de la sobrevida no es como en las películas, ¿no? Llega el paciente, doctor, tengo un cáncer, ¿cuántos días me quedan de vida? Entonces ustedes leen y ustedes dentro del concepto inicial hablan, no, sobrevida habla de 6 meses o habla de 2 años. Entonces lo que se hace básicamente cuando hablamos de sobrevida a 5 años, a 2 años, es básicamente hablar de la severidad o de la mortalidad, pero eso no quiere decir que esa sobrevida es la que aplique exactamente al paciente. Es importante que ese término lo tengan claro. Por ejemplo, hablar de una sobrevida en cáncer de pulmón del 14% a 5 años porque es una enfermedad grave. Esa sobrevida va cambiando, como ya les hemos explicado, por las nuevas terapias, pero es grave. ¿Sí? Ahora, si nosotros detectamos los pacientes en etapa temprana, o sea, en el nódulo pulmonar solitario, que serían, como hablábamos en la clase anterior, en los estadios 1, que es los tumores pequeños que no tienen ganglios, o si tienen ganglios están ahí localizados dentro del parénquima, pues eso nos permitiría una sobrevida que puede cambiar hasta un
a 5 años entre un 60 y 80%. Entonces, ustedes miran la balanza y pueden ver claramente la diferencia en poder impactar en esta enfermedad cuando el paciente tiene un nódulo pulmonar solitario. Aquí tengo una imagen clara de lo que es un nódulo benigno. Esto es un granuloma tuberculoso, una lesión bien definida. Miren que está con un contenido homogéneo, casi que calcificado. Eso se va a reflejar en la radiografía. Eso es calcium, que se va a ver como una lesión blanca completamente. Pues como vamos a ver más adelante, pues son de las características que vamos a ver en los nódulos pulmonares. ¿Sí? Mientras que tenemos una lesión nodular maligna como es esta, que es infiltrativa, tiene bordes espiculados, está cavitada, está con antracosis, se ve infiltrante, y eso es lo que corresponderíamos a un carcinoma o un adenocarcinoma de pulmón. ¿Sí? Y miren las características también microscópicas, cómo esa lesión nodular va infiltrando todo el tracto respiratorio, partiendo de una lesión sólida, central, como se logra ver ahí, y cómo infiltra ya el componente alveolar de la patología respiratoria. Aquí tenemos algunas imágenes, miren esa lesión, cómo se extiende la pleura, hace el engrosamiento. Precisamente hoy en la mañana abordé a un paciente joven de 50 años, quien efectivamente tiene una lesión nodular única, cavitada, con un hallazgo de engrosamiento pleural adyacente, porque se había interpretado como una neumonía, pero en los estudios del neumólogo todo ha salido negativo y el paciente pues clínicamente no ha mejorado y sospechamos que puede ser un carcinoma broncogénico. Entonces nos tocó llevarlo a un procedimiento diagnóstico mínimo invasivo con resección del pulmón, lo que llamamos una lobectomía parcial, y con resección de pleura, lo que llamamos una pleurectomía parietal. ¿Por qué? Porque ahí estaríamos clasificando el paciente por extensión del T y también por la posibilidad de extensión o diseminación a la pleura, que sería el M. Entonces, miren todo el escenario, cómo puede partir todo este análisis a raíz de un nódulo pulmonar, ¿no? Por ejemplo, esta es la macroscopía de un tumor carcinoide, pues no parece un tuberculoma, tampoco parece una lesión infiltrante de un nódulo pulmonar, pero sí es una lesión que da unos matices diferentes y que nos hace sospechar en que estamos ante una lesión tumoral. Y esa es la microscopía de una lesión metastásica. Miren cómo se cambia la arquitectura, en este caso de un sarcoma que está infiltrando el pulmón. Aquí pues son muchas más imágenes de lo que uno podría ver en una tomografía. Miren esa lesión periférica en el lóbulo superior izquierdo, que si ustedes miran donde está indicado con la flecha, pues no debería existir, porque uno generalmente cuando mira las lesiones cerca al hilio pulmonar o a la parte central del tórax o del mediastino, pues puede encontrar vasos, pero no esta lesión que se ve tan periférica, que sí corresponde más que a un vaso, es una lesión nodular. O esta lesión tan comprometida, una lesión que siempre va a estar espiculada, que siempre va a ser como líneas hacia la pleura, y en algunos casos tendríamos esto que sería como broncograma aéreo dentro de la lesión. Entonces, cada vez que encontramos lesiones irregulares, lesiones que no son calcificadas, lesiones que hacen colas pleurales, lesiones que hacen signo del bronquio. ¿Qué es el signo del bronquio? Es la lesión que permite ver un bronquio dentro de la misma. Entonces, todo eso son como elementos o variables que empiezan a sumar dentro de la probabilidad de malignidad. Y es ahí en donde voy a seguir insistiendo, ¿no? Hablábamos de nódulos benignos, nódulos malignos, nódulos indeterminados, y hoy en día lo que hacemos es coger todas esas variables y tratamos más bien de resumirlas en probabilidad de malignidad. Aquí tenemos una lesión también apical derecha, muy irregular, espiculada. Entonces, pues básicamente ante ese escenario uno siempre se enfrentaría a la posibilidad de un nódulo pulmonar. Entonces, ¿cómo lo abordamos? Entonces, el paciente nos llega, siempre vamos a tener una imagen básica que sería una placa de tórax. Nosotros lo que hacemos básicamente es complementar con un estudio tomográfico. Idealmente, las tomografías en tórax deben hacerse contrastadas. ¿Cuándo no hacemos TAC contrastado? ¿Cuándo no lo hacemos? Cuando el paciente tiene alergias, cuando es un paciente que está en un protocolo de seguimiento o de tamizaje, que es un contexto que no aplica acá, cuando el paciente está con un politraumatismo severo y hay que hacer tomografía torácica y no sabemos el grado de compromiso renal por el shock que tenga, entonces no podemos administrar contraste, pero en un caso de un estudio para un nódulo pulmonar es muy importante idealmente hacer un TAC contrastado, porque nos va a diferenciar los cambios de ese nódulo con o sin contraste, nos va a ayudar a determinar bien si hay adenopatías mediastinales, y esa tomografía en principio debe hacer con extensión abdomen superior ante la posibilidad de que podamos tener metástasis hepáticas o suprarrenales. Entonces es muy importante que de la placa de tórax pasemos a la tomografía, y en la tomografía vamos a determinar eso, si es un nódulo único, si es múltiple, el tamaño, las características, la forma, las espiculaciones, las colas pleurales,
los cambios de las densidades respecto a la aplicación del medio de contraste y si hay o no calcificación. Recuerden que la calcificación siempre se interpreta como un hallazgo benigno, no necesariamente quiere decir que cuando haya calcificación es que siempre la lesión es 100% benigna. Si es una lesión completamente calcificada, generalmente nosotros podríamos considerarla altamente benigna, pero si tiene calcificaciones centrales o periféricas o en forma de grano de maíz pira, entonces esto podría hacernos sospechar que la lesión no es tan benigna y necesitaríamos una consideración diferente. Entonces no siempre benignidad es igual a calcificación, porque la calcificación también tiene una cantidad de variables, ¿no? Entrando en ese contexto, pues ya volvemos a la idea. ¿Es benigno? ¿Es maligno? ¿O es indeterminado? Aquí hay algunos hallazgos epidemiológicos de que si el paciente es un paciente joven, pues la malignidad baja. Si el paciente es un paciente mayor de 58 años, pues mire, de 50 años la malignidad cambia desde el 1%, si es menor de 35 a un 50%, si es mayor como tal. Si hay alguna enfermedad maligna de base, ese nódulo tiene casi un 70% de probabilidad de ser metastásico, ¿sí? Y si no lo es así, baja un 3%, ¿no? Entonces esto es muy importante que ustedes lo consideren dentro de del abordaje del nódulo pulmonar. Una vez nosotros hacemos este análisis, pues vamos a tratar de acercarnos a esa probabilidad diagnóstica dentro del nódulo pulmonar. Entonces aquí tenemos algunos otros ejemplos de la tomografía. Por ejemplo, ya esto no es una lesión nodular única porque tiene varios, tiene nódulos bilaterales, esta ya la habíamos visto. Miren las colas pleurales de esta lesión. Miren este nódulo, que a diferencia de los otros es un nódulo muy central, muy cerca al hilo pulmonar derecho. Y miren esta lesión, que está ubicada en el hemitórax izquierdo, se tiene que medir y en lo posible se tiene que tratar de hacer el análisis que les hablaba, que es el cambio de densidad con el medio de contraste. Por ejemplo, esta lesión tenía 40 unidades Hounsfield, que son la medición de tejidos blandos, o la medición que se hace en los nódulos pulmonares, tratando de determinar si es una lesión con tejidos blandos, si es una lesión calcificada. Bajo ese escenario, lo que se hace o lo que se trata de hacer básicamente es medir en densidad. Si las densidades están por debajo de 20 unidades Hounsfield, uno hablaría que estas densidades son densidades grasas. Si son densidades por encima de 100, hablaría uno más de densidades calcificadas, pero ese rango entre 40 y 80 o 60, uno ya habla de densidades de tejido blando donde hay una alta probabilidad de que sea un cáncer de pulmón. Es básicamente el contexto. Y miren cómo en este caso el contraste permite evaluar el aumento de la lesión que anteriormente estaba en 40 unidades Hounsfield, sube más de 20 unidades y ese aumento en 20 unidades siempre nos hace sospechar que hay alguna probabilidad de una lesión tumoral, ¿no? Aquí tenemos otros ejemplos con colas pleurales, la lesión apical, miren el signo del bronquio, como un bronquio va y termina en la lesión tumoral y bajo ese contexto entonces tenemos unos síntomas o un hallazgo, un comportamiento clínico inespecífico, porque ya dijimos que son lesiones pequeñas, pero por alguna razón se hace la imagen diagnóstica y se detecta. Entonces, yo siempre quiero hacer énfasis porque ustedes como médicos en el futuro van a tener muchos pacientes que van a consultarles por diarreas, por dolores de cabeza y por alguna razón una placa de tórax les va a detectar el nódulo. Mi recomendación muy respetuosa, porque creo que debemos ser conscientes, esos nódulos inespecíficos o hallazgos incidentales siempre remítanlos para la valoración por el especialista, por el internista, por el cirujano torácico, el neumólogo, porque podemos estar contribuyendo independientemente del motivo de consulta a una enfermedad que está ahí latente y que hay que diagnosticar. Entonces la identificamos, hacemos su análisis, hacemos su tomografía y una vez tenemos esa tomografía podemos complementar con estudios como la tomografía con emisión de positrones. Recuerden ustedes que este es un examen metabólico que lo que permite es identificar si esa lesión capta su afinidad a la 2-fluor-18-fluoro 2-desoxi de glucosa, que es altamente indicativo de tejido tumoral o tejido cancerígeno. Teniendo en cuenta que pues, el PET-scan tiene una sensibilidad y especificidad muy buena, pero nunca nos va a dar diagnóstico histopatológico y nunca nos va a confirmar. Y eso es importante que lo tengamos claro, ya que un PET-scan puede tener falsos negativos. ¿Cuándo puede tener un falso negativo? Cuando las lesiones son menores de 1 centímetro, cuando hay bajo betabolismo, cuando es un carcinoma bronquioalveolar y cuando hay tumores carcinoides. Aquí el PET-scan
no es en este momento uno de nuestros mejores métodos diagnósticos, porque aquí podríamos tener un falso negativo. Pero también podemos tener falsos positivos. Infecciones o procesos inflamatorios como la tuberculosis podrían dar falsos positivos. Entonces, es importante que tengamos ese contexto del PET-scan, porque, por ejemplo, aquí en Cúcuta no tenemos todavía el estudio. Tenemos claridad que cuando lo necesitamos lo solicitamos y lo podemos hacer, y el paciente se remite a ciudades vecinas como Bucaramanga, Medellín, Bogotá, y los pacientes nos llegan con los resultados. Pero también es importante que en algunos de esos casos, cuando los nodos por el contexto clínico son altamente sospechosos, pues también es importante tratar de hacer el diagnóstico lo más pronto para aclarar y definir la conducta, ¿no? Hoy en día, pues el PET-scan durante mucho tiempo se consideró un examen costo efectivo, se ha ido decantando, ya está a disposición nuestro plan de beneficios. Como les digo, no está en la ciudad, pero se solicita y se hace en los pacientes, casi que en un tiempo entre 20 días a mes y medio están llegando los pacientes con los resultados. Y es importante también que tengamos claro que el PET-scan ya hace parte de nuestros elementos, como ya les voy a mostrar en el abordaje de nuestro nódulo pulmonar. Entonces aquí tenemos la correlación de un PET-scan, que es la correlación de una tomografía con una gamografía para mirar el comportamiento metabólico de la lesión. Ahí vemos lesiones en el nódulo pulmonar, en el hemitórax derecho, marcadas, y cómo estas, en este caso en el hemitórax izquierdo, nos pueden orientar a determinar si ese nódulo puede ser o no altamente sospechoso de malignidad. Entonces, yo los voy llevando, ¿no? Clínica inespecífica, placas y tomografía de tórax que nos pueden ayudar a mirar las características y a ir llenando de elementos que nos permitan medir la probabilidad de malignidad. Podemos completar con PET-scan, sí. Como ya dijimos, hay unos falsos negativos y falsos positivos. ¿La broncoscopia tiene utilidad en el PET-scan? Claro, pero va a depender también de la localización del nódulo, porque si son nódulos muy pequeños o que están distantes, pues no va a tener utilidad. Sí, si son nódulos grandes, mayores de 2 centímetros y están relacionados con la vía aérea central, pues uno podría decir que tienen gran utilidad, y aquí qué mejor imagen que es esto, es ver que ese nódulo pueda tener un contacto con algún bronquio lobar o segmentario o subsegmentario que nos permita pues llegar ahí, visualizarlo y diagnosticarlo. Pero muchas veces ellos no están tan asequibles a esa vía respiratoria, y pues sigue siendo la broncoscopia pues un recurso complementario, pero sabemos que no es el principal examen para el abordaje. Las biopsias o los procedimientos por radiología intervencionista son muy importantes. Tenemos claro que esta es una área de la radiología que se ha ido formando, se ha ido especializando con excelentes resultados. Antes se hacía aspiraciones, hoy se hacen biopsias por aguja. Es muy diferente la aspiración a las biopsias por aguja. Las biopsias por aguja nos dan un componente, un tejido, y ese tejido nos permite un diagnóstico integral, inclusive la posibilidad de marcadores. En nuestra ciudad tenemos radiólogos intervencionistas muy exitosos que nos han aportado muchísimo en este abordaje de los nódulos pulmonares. Son sin número los casos donde la radiología intervencionista nos permite poder hacer esa diferenciación entre lesiones benignas o malignas. Entonces, siempre consideramos las biopsias guiadas por radiología como posibilidad de abordaje. Entonces, volviendo a ese esquema anterior, cuando el nódulo era benigno, generalmente eran nódulos que estaban estables, que tenían calcificaciones homogéneas, que eran pacientes jóvenes por debajo de 35 años, entonces ese paciente eran pacientes que hacíamos un control radiológico y que básicamente lo que lográbamos hacer era un seguimiento hasta el segundo año, y después del segundo año podríamos considerar ya lesiones que no debíamos intervenir. ¿Se operaban estos pacientes? No, en principio no. Aquí coloco la cirugía en rojo porque pues hay a veces situaciones donde pues si siguen existiendo dudas y el análisis del caso habrá una posibilidad de que haya una lesión no maligna, pues uno lo considera, pero las lesiones benignas se deben observar y seguir clínica y radiológicamente durante los primeros 2 años. Hay muchos protocolos. Lo que hacemos nosotros acá es hacemos un control a los 3 meses, 6 meses, al año, y completamos el segundo año, y así damos la tranquilidad al paciente. Cuando estamos ante una lesión maligna, pues ya el abordaje es como habíamos hablado, rápidamente hay que tratar de mirar los factores de riesgo, la edad, las características, mirar la probabilidad, y siempre tratar en lo posible no solamente del diagnóstico, sino de la estadificación. Entonces puede hacer cirugía, se puede hacer abordaje por radiología intervencionista. Y ese es el espacio donde no sabemos si es benigno o si es maligno, pues que en general es como la gran duda de esos nódulos que uno no sabe qué hacerlos,
pero creo que definitivamente no se deben dejar en observación. Son nódulos que debemos tratar de hacerles procedimientos invasivos para poder tomarles el diagnóstico y poder ofrecerles rápidamente el tratamiento. En algunos lugares, esos nódulos, pues se cuenta con biopsias por congelación que nos dicen si la resección del nódulo, en el caso de una cirugía, sale positivo por cáncer, pues uno podría de una vez proceder a hacer una cirugía quirúrgica, un procedimiento quirúrgico integral para cáncer, como es una lobectomía. Eso es importante que ustedes lo tengan claro, ¿no? Y para nosotros, dentro del abordaje, pues siempre la cirugía mínimamente invasiva, como ya se los comentamos, sigue siendo nuestra técnica ideal. Hoy les puedo decir que no competimos con radiología intervencionista. Creo que siempre lo que hacemos es analizar un caso, si es un nódulo único, limpio, y si es abordaje por radiología, pues tratamos de hacerlo así. Si por alguna cosa radiología cree que es riesgoso, que la lesión no va a ser susceptible de diagnosticarla, pues entonces entramos nosotros a considerarlo dentro del contexto quirúrgico, y siempre lo abordamos a través de la cirugía mínimamente invasiva, tratando de hacer un diagnóstico, si es posible resecarla para hacer tratamiento, y siempre tratar de hacer una estadificación, es decir, ver cómo están las estructuras ganglionares y ver cómo está la pleura en ese momento. Entonces, este sería como un algoritmo que yo usaba antes, y era tratar de ver cómo un paciente con su historia clínica y con sus placas podríamos considerar que ese nódulo podría ser solitario, continuar con una tomografía torácica para calcular con medio de contraste su tamaño, su cambio de densidad, y tratar de clasificar ese nódulo en estos 3 grandes grupos para saber si el paciente se beneficia o no de un abordaje quirúrgico. Como ya dije, en el indeterminado y maligno, pues siempre la cirugía o la invasión tendrá competencia, en el benigno no, por eso está interrogado, y no porque no quiera, sino porque pues no les debo enseñar que las lesiones benignas se van a resecar, pero siempre estamos ahí atentos ante cualquier cambio. Recuerden que los pacientes son dinámicos, y las lesiones que de pronto consideramos benignas pueden tener un componente neoplásico crónico de bajo crecimiento, y después nos tocará reconsiderar al paciente si es necesario para una resección diagnóstica. Ya hoy en día lo que se trata de abordar es un abordaje interdisciplinario. Aquí tenemos las guías de guías nacionales del grupo de cáncer, donde básicamente lo que tratamos es de analizar los factores de riesgo del paciente, como ya habíamos hablado, la edad, su exposición a tabaquismo, su historia previa de cáncer, historia familiar y laboral, qué otro tipo de enfermedades pulmonares pueda tener. Recuerden que el EPOC puede estar relacionado con desarrollo de cáncer, si hay enfermedades infecciosas, la medida, la densidad, si hay algunos otros hallazgos adyacentes, y bajo ese escenario, pues uno mira en los nódulos sólidos, miramos básicamente si hay un alto o bajo riesgo, y bajo ese escenario el tamaño también nos va a determinar si hacemos seguimientos con tomografías o con PSK. Es básicamente eso. Y en el caso de las lesiones subsólidas, que son aquellas que no son completamente únicas, sino tienen algún componente blando, vidrio esmerilado, esas lesiones también deben abordarse, deben hacerse un seguimiento, pero a diferencia de las lesiones sólidas, el seguimiento no se hace a 2 años, sino se hace a 3 años. Es como el concepto general que les quiero decir en estas lesiones nodulares que tenemos. Entonces nosotros, como ya les hablábamos, conocemos al paciente, hacemos nuestro análisis clínico, hacemos nuestra tomografía, miramos el tamaño y miramos esto que es la probabilidad. Y en estos análisis de probabilidad pues son básicamente tablas o fórmulas ya estadísticas, que inclusive las pueden ustedes acceder por internet. Hay diferentes tablas, pueden buscar probabilidad de malignidad del nódulo pulmonar. Por ejemplo, esta existe y la pueden buscar en Google, que es el análisis bayesiano, y en tiempo real le da a ustedes todas las variables a tener en cuenta, como es la edad, si fumó, si hizo hemoptisis, si tiene historia de malignidad, el tamaño del nódulo, su ubicación, sus bordes, si ha crecido, si hay cavitación, si hay calcificación y si se le hizo PSK. Bajo estos variables ustedes ingresan los datos y pueden calcular la probabilidad de malignidad. Si esa probabilidad de malignidad está por encima del 50%, para nosotros es indicativo de procedimiento diagnóstico. Ese procedimiento diagnóstico puede implicar o biopsias guiadas por radiologías o la realización de resecciones quirúrgicas, en este caso por toracoscopia. Si la probabilidad es menos del 50%, pues hacemos un seguimiento, como ya les dije, dependiendo si es sólido o subsólido, a 2 años o a 3 años, ¿cierto? Y en ese proceso de seguimiento, pues siempre tenemos la posibilidad de hacer un PSCAN,
para tratar de orientar más la necesidad del procedimiento invasivo, porque recuérdense que el PET scan negativo pues nos da una relativa tranquilidad en un paciente que está en seguimiento a que lo estamos haciendo bien. Pero un paciente que está en seguimiento y sale un PET scan que es positivo, pues ya casi que nos está indicando que no podemos seguirlo observando, sino hay que llevarlo a un procedimiento diagnóstico para buscar celularidad o tipo de tumor y al mismo tiempo buscar los marcadores y es posible la estadificación del paciente en esos casos. Esa sería como la consideración. Entonces, miren, aquí efectivamente uno mira si es un nódulo sólido o es un nódulo subsólido, ¿no? Bajo ese escenario también evaluamos los tamaños. ¿Por qué? Porque esas son lesiones menos de 1 centímetro, algunos hablan menos de 6, otros menos de 8, o menos de 1 centímetro, pues la utilidad del PET scan no es muy clara. Los nódulos menos de 6 milímetros son nódulos muy inespecíficos que nos dan tiempo de seguirlos. Y bajo ese contexto, pues si es ya un nódulo grande, pues entramos a hacer nuestro PET scan y a plantear la posibilidad de una resección o de un procedimiento diagnóstico, ¿no? Como ya habíamos descrito. Estas son las recomendaciones cuando son lesiones sólidas, mayores o menores en el seguimiento de los pacientes, y en el caso de que sean lesiones subsólidas también existen pues como los protocolos. Ese es un caso muy interesante de un médico que presentaba una lesión de contenido o de características sólidas de tejidos blandos, que pues sospechábamos una lesión tumoral y que cuando llegamos a toracoscopia lo que encontramos era una lesión de la pared o de la pleura que se pediculaba y que el pulmón abrazaba, entonces se veía como una lesión intrapulmonar. Entonces, pues es un ejemplo raro. Simplemente quiero compartirles todo lo que uno se puede encontrar en estos abordajes. Hablamos de protocolos de abordaje para nódulo pulmonar y nos encontramos con casos raros como este, ¿no? Aquí tenemos esta lesión, si lo pueden ver en la foto. Esta lesión lo que vemos es ese nódulo. Si ven, la pleura visceral está comprometida. Ahí no es necesario ver una foto en el TAC para ver la característica de especulación del mismo, pero la sorpresa es que cuando llegamos a hacer la toracoscopia para el nódulo nos encontramos con un parénquima diferente, consolidado, con una alta sospecha de que estuviera haciendo una diseminación linfangítica, en este caso un tumor, un carcinoma pulmonar que, como suele suceder en muchos casos, podemos encontrarnos que en el momento del abordaje clínico al momento del procedimiento pueden pasar algunas semanas o meses y la enfermedad puede progresar. Entonces esto es uno de los grandes retos para nosotros, tratando de que el paciente por lo menos en un tiempo no más de 60 días se pueda hacer el diagnóstico, estadificación y se pueda ofrecer el tratamiento al paciente definitivo, ¿no? Ese es un caso muy interesante, es un nódulo que, si lo notan, está aquí intercisural. Voy a compartirles el video. Sí, si notan, es un nódulo que estaba muy localizado en la cisura, y cómo logramos entrar a hacer la disección casi que pediliar, porque en ese nivel está la arteria pulmonar y con un riesgo alto que en la extracción podamos hacer una lesión. Además, una disección en cuña ahí es muy complicada porque tendríamos que llevar las estructuras vasculares. Entonces es un caso muy interesante de ese nódulo y de cómo lo abordamos, ¿no? Nosotros en la ciudad, pues como para compartirles con mucho orgullo, desde diciembre del 2018 se creó el Comité Departamental de Cáncer de Pulmón. Ese es un grupo interdisciplinario que alberga más o menos 30 especialistas inscritos, pero más o menos tenemos alrededor de 15 especialistas activos, es decir, que nos reunimos una vez al mes y siempre nuestro objetivo más allá es podernos actualizar. Segundo, tener nuestros protocolos locales, porque ustedes saben que mucho de lo que leemos y aprendemos pues son protocolos internacionales, pero muchas veces, por ejemplo, en Cuba, si no tenemos PET-scan, ¿qué vamos a hacer? Entonces, si hacemos, no hacemos, entonces tenemos que estar alineados sobre cuáles son nuestras conductas, y eso nos ha permitido en estos 3 años pues irnos formando, y en parte eran esos videos que traté de transmitirles en la clase pasada y que pues con dificultades técnicas ahí no pudimos oírlos muy bien, pero es importante que ustedes los vean, ¿no? En todo caso, el comité pues ha planteado desde febrero, desde hace 2 años, 2019, pues nuestra propuesta de abordaje de nódulo pulmonar basado en todo lo que ya les había explicado,
y llegamos a la conclusión de que en una forma muy sencilla lo que nosotros proponemos es que cuando hay un nódulo pulmonar le hacemos el análisis bayesiano, que es esa tabla de probabilidades, y si esa tabla de probabilidades es mayor del 50% con un tamaño mayor de 8 milímetros, le tratamos de hacer un PET scan al paciente y bajo ese escenario ya considera la posibilidad de una biopsia percutánea o quirúrgica. Esa sería como la imagen, una imagen que creo que es importante que ustedes consideren, la tengan en su mente, porque esto es producto local, parece muy sencillo, pero a veces las cosas sencillas son las que implican que se decantaron para que hagamos la práctica muy fácil para todos, ¿no? Entonces, exacto, ese es como el contexto general del nódulo pulmonar, de poder nosotros llevar al paciente a un estado, llevarlo de la mejor forma, trabajar día a día. Como les digo, el Comité de Cáncer de Pulmón es un espacio que venimos desarrollando hace mucho tiempo, 2-3 añitos, y pues ahí poco a poco empezamos a reunirnos, radiólogos, patólogos, oncólogos, radioterapeutas, internistas, cirujanos, vinculamos también a todos los médicos de formación que están neumólogos, que están incluidos en nuestras rotaciones, y pues hoy en día este comité ya ha llegado a un escenario virtual por el tema de la pandemia, pero estamos muy disciplinados con nuestra reunión mensual. Cada último jueves del mes el comité está activo y pues está abierto para todas las inquietudes que ustedes tengan. Inclusive, por ejemplo, esta foto es muy interesante porque fue un curso que hicimos todos los miembros del comité para la actualización de los conceptos RECIST, que son conceptos radiológicos que se hacen para medir la respuesta de los pacientes cuando reciben terapias de inmunización. Por ejemplo, como ya les hablábamos, los cánceres de pulmonares en estadios localmente avanzados o diseminados, la inmunoterapia puede ser muy importante para disminuir el tamaño del tumor y evitar la progresión. En el caso de los localmente avanzados, puede ayudar a que el tumor se vuelva quirúrgico y poderle ofrecer tratamiento, ¿no? Entonces, bajo ese escenario, nosotros venimos trabajando en todos los conceptos. Por ejemplo, para mí como cirujano, entender un poquito de la detección molecular, de los marcadores, cuando no soy el que voy a dar la medicación, podría ser muy escueto y decir, no me interesa, pero no. Esto ya es un tema que nos ha tocado a todos para entender el porqué de lo que está ocurriendo en cáncer del pulmón, como las mutaciones EGFR, como las mutaciones que se detectan también en esas muestras patológicas como la LK, ¿sí? La ROS1, eso nos permite pues identificar en los pacientes las mejores terapias, y es ahí como nosotros como cirujanos la importancia de que operamos al paciente, es un buen diagnóstico, una buena estadificación y una muy buena muestra, porque esas pruebas requieren que tengamos buenas muestras para que esas biopsias sólidas sirvan para orientar estas terapias. Y como muchos de estos pacientes ya más adelantados de pronto no responden, entonces los oncólogos nos llaman y nos dicen, mire, necesito una nueva biopsia, porque necesito nuevamente rodar marcadores y ver si tengo alguna otra alternativa. Eso está pasando, sí está pasando, y está pasando aquí en Cúcuta. El Comité de Cáncer Pulmonar del departamento pues, nos está generando pues, ese concepto. Finalmente, también les quiero pues, contar esta experiencia. Fuimos invitados a finales del 2018 a Canadá, al evento más importante de cirugía torácica a nivel internacional, con cirujanos que van de Norteamérica, Europa, Suramérica, y la idea es que fuimos considerados como un hospital universitario en crecimiento, con un potencial y con una gran dificultad por el tema migratorio, para contar nuestra experiencia en cáncer de pulmón. Pues nosotros ahí hablamos de todo lo que estábamos haciendo en nuestro hospital, nuestra situación, nuestros problemas migratorios, y hablábamos de cómo estábamos abordando a nuestros pacientes de cáncer de pulmón. A veces uno no debe darle vergüenza a todas las situaciones o a veces dificultades que tenemos, pero es importante que el mundo sepa que a pesar de que hay dificultades, nosotros vamos casi que al día, o por no decir al día, de lo que se está haciendo en el mundo, ¿no? Con técnicas mínimas, puertos únicos, múltiples. Nosotros lo hacemos básicamente con 2 incisiones, hacemos nuestra broncoscopia, hacemos nuestras resecciones, y así le brindamos al paciente pues el procedimiento, como creo que vemos en este video. En este caso estamos haciendo una lobectomía total por toracoscopia con 2 puertos. Estamos mostrando nuestra técnica, nuestra experiencia y pues nuestros resultados con los pacientes como grupo quirúrgico. Con muy buenos comentarios, y pudimos presentar pues una de nuestras estadísticas donde básicamente nuestra mayoría de pacientes eran hombres, en un 64%, con una edad promedio entre 61 y 80 años, con un antecedente
tabáquico del 87%, como lo describe la literatura internacional, donde básicamente los síntomas predominantes, y esto es importante que lo tengamos claro porque el contexto es que la tos, la disnea y el dolor torácico eran como los síntomas más importantes, lo cual nos indicaba que los pacientes pues estaban en etapas más avanzadas de lo que queríamos. Predominaban los tumores en los lóbulos superiores, principalmente el derecho. El adenocarcinoma era nuestro tumor más frecuente y, como muy bien les dije, pues la mayoría de pacientes, casi el 50%, estaban en una etapa localmente avanzada 3A, donde la cirugía como tal no era la primera alternativa, pero teníamos un estadio 1-2 entre más o menos el 20%, que eran los que eran candidatos a un tratamiento quirúrgico, que era lo que nosotros estábamos exponiendo, con una posibilidad del 5% de que fueran operados y una supervivencia en seguimiento en ese año casi de un 60%, ¿no? Entonces estábamos logrando pues mostrar nuestra experiencia, no estamos muy lejos de lo que hacemos. Hay algo que creo que seguimos trabajando mucho y es no desvincular el factor humano en nuestra práctica en cáncer, y bajo ese contexto pues tenemos que ser muy soñadores, porque siempre va a haber dificultades y siempre nos va a tocar enfrentar, pero en algún momento sale el sol y en algún momento aclara y en algún momento nos permite ver mejor, y en esa dinámica estamos día a día. Hoy esta clase pues es una clase que siempre estoy dispuesto a agregarle nuevos elementos que nos permitan arrancar viajes con dificultad, pasar por muchos lugares, muchas paradas, muchos paisajes, situaciones con éxitos, situaciones con fracasos, pero siempre echando para adelante, y eso es lo que yo quiero que ustedes en esta parte formativa pues no dejen de hacer, porque parte de mi reto es que ustedes le den continuidad a todo este proceso de la lucha de cáncer de pulmón en nuestra región. Ustedes son el futuro de esta región. Básicamente quiero pues transmitirles este mensaje con mucho cariño. Quiero que ustedes estén ahí, que ustedes sigan representándonos al hospital, a la región, a nuestros pacientes, que nos permitan llevar con orgullo pues todo este tema y que podamos también contagiar a la comunidad, porque no solamente es hacerlo y quedarlo ahí, sino que la gente entienda todo este esfuerzo que estamos haciendo y que ustedes hagan parte. Entonces básicamente ese es uno de mis grandes retos, y que todo equipo funciona bien, ¿no? No somos especialistas. Yo creo que esta foto resume un logro que nunca pensábamos, y era que el equipo de Colombia pudiera ganar una medalla de oro. Entonces, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros también, ¿no? Entonces, bajo ese escenario, pues quiero finalizar la clase. No sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta. Voy a revisar el chat. Bueno, no tengo preguntas. Creo que les había dejado, hay una información que quiero compartirles, de verdad que me pareció muy interesante, que creo que la vez pasada por el tema tecnológico no pudimos verlo, pero quisiera que este video lo pudieran disfrutar, y pues voy a tratar de repetírselos, porque creo que al final, más allá de lo que uno habla en cáncer de pulmón, más allá de lo que uno trata de compartirles en conceptos teóricos, pues creo que no podemos alejarnos de la parte humana del paciente que sufre de cáncer de pulmón. Aquí estoy, Lida María, 46 años, cucuteña, enfermera de profesión, pero maestra de vocación, y soy una persona de fe. Pero no solamente soy eso, también soy una excelente intervención médica que salvó mi vida. Hace 2 años me diagnosticaron un tumor maligno en el pulmón derecho que llamaron sarcoma pulmonar, pero gracias a la maravillosa intervención de un cirujano de tórax y un equipo interdisciplinario que no solo se preocuparon por mi enfermedad, sino también por darme un trato maravilloso, que fue mucho más de la humanización, porque me sentí única, valorada, querida, respetada, y por eso hoy estoy aquí. Estoy muy afortunada por haber contado con los mejores especialistas, y todos aquí en esta ciudad, que tomaron las mejores decisiones en juntas de tórax, comités científicos, y que ayudaron a mi recuperación. Todo el tiempo me he sentido acompañada, aún tengo ese acompañamiento. ¿Sí se puede sobrevivir al cáncer de pulmón? Claro que sí, doy fe de eso. Sobre todo cuando los médicos viven desde su vocación y el centro de su quehacer profesional es el paciente. Estoy profundamente agradecida con el doctor Marcel Quintero y todo el equipo de Intoras.
Más allá de la adulación de que seamos nosotros los del mensaje final, es ver realmente que sí se puede, que se está tratando cáncer de pulmón de alta complejidad en la región y que estamos tratándolo porque estamos tratando de detectar al paciente tempranamente. Entonces, yo les quiero hoy devolver a ustedes esa inquietud. O sea, ¿qué tan dispuestos están ustedes a tratar de detectar al paciente tempranamente? Porque ahí es donde está la clave, y la clave es ese tratamiento en el mejor momento. El nódulo pulmonar es el mejor momento. Por eso creo que la clase de cáncer de pulmón y nódulo pulmonar deben ir siempre de la mano, porque si nosotros no entendemos lo que sucede con un paciente con cáncer y todas sus consecuencias, pues no vamos a entender la importancia del diagnóstico temprano de un nódulo pulmonar. Ese es el mensaje final que quiero dejarles, ¿cierto? Primero, el nódulo pulmonar solitario muchas veces es asintomático. Asintomático. Detectarlo en imágenes nos quiere decir que tenemos que estar pendientes de él, remitirlo al especialista encargado, que se debe hacer una imagen como una tomografía, se debe hacer un análisis de la historia clínica, se debe mirar el tamaño y bajo ese escenario buscar la probabilidad de malignidad. Probabilidad de malignidad y tamaño nos va a determinar si el paciente va a un diagnóstico o no, o a un seguimiento. Y si va a un diagnóstico, pues vamos a tratar de que ese diagnóstico nos diga si es un cáncer y si es posible estadificarlo de una vez. Entonces, yo no creo que eso sea muy complejo. Veo por parte de Diego una pregunta, doctor, ¿qué contraindicaciones debemos siempre tener en cuenta en estos procedimientos? Yo creo que cualquier procedimiento invasivo, quirúrgico o en el caso broncoscópico o en el caso del radiólogo intervencionista, los tres tópicos que conté que pueden ser los que pueden llevar al diagnóstico, pues son procedimientos que tienen unas contraindicaciones generales. O sea, primero es la condición del paciente. Para una cirugía o para un procedimiento broncoscópico que parece menos complicado, pues uno asume que el paciente tiene una condición cardiovascular, respiratoria, hematológica, renal, que permita que el paciente pueda ser llevado al procedimiento. Si un paciente está en discrasia sanguínea, si un paciente tiene una condición cardiovascular como una enfermedad coronaria severa, tiene en ese momento una fracción de eyección muy límite por debajo del 10%, pues las probabilidades de procedimientos invasivos pues van a estar contraindicados, ¿cierto? Ahora, el caso del radiólogo intervencionista, al igual que nosotros, si el paciente no va a ser llevado a anestesia, pero él necesita hacer una punción, y el paciente tiene algún trastorno hematológico, pues no va a poder hacer la punción. Entonces serían como las contraindicaciones generales. Y aprovecho la pregunta de Diego, porque esto no solamente aplica al nódulo ni a los procedimientos generales, aplica para cualquier espacio invasivo o que van ustedes a considerar, ¿no? Que son médicos generales y que van a colocar unos puntos, que son médicos generales y que van a hacer un procedimiento como una toracentesis, o soy un cirujano general que va a hacer una cirugía. Se deben completar 4 aspectos, siempre 4 aspectos. Primero, la indicación. Uno debe tener clara la indicación. Cualquier procedimiento invasivo tiene que estar indicado. Nosotros no hacemos cirugías o procedimientos invasivos si no están indicados. Entonces, si están indicados, esa es la primera etapa. Segundo, la pregunta de Diego, la condición. ¿Cómo está el paciente? Entonces, hacemos la valoración por anestesia, hacemos la valoración por medicina interna, por cardiología, por las especialidades que requieran, para que nos garanticen que el paciente tenga una condición. Y nadie va a adivinar el futuro, nadie va a decir si se puede o no se puede, porque sí, se podría o tiene la condición, y hay inclusive scores o hay escalas o clasificaciones que permiten decir el paciente es un ASA 1, 2, 3 o 4, que nos permite saber si tolera o no tolera la cirugía. Entonces, indicación, condición. Luego viene la tercera parte que es muy importante, se llama aceptación. Es decir, después que nosotros sabemos que hay que hacer un procedimiento invasivo diagnóstico de estadificación y está en condición, al paciente hay que informarle, hay que explicarle en qué consiste, cómo se va a hacer, qué pasa si no se hace, qué pasa si se hace, qué riesgos tiene. Y si el paciente acepta y consiente, pues ya estaríamos ante la gran posibilidad de seguir adelante. Pero ustedes me dirán, pero el doctor nos habló de 4, ¿cuál es la cuarta? Pandemia. Hoy en día no podemos negar que la pandemia nos cambió nuestra práctica este último año. Podíamos tener indicación, condición y aceptación, pero la alerta roja de la pandemia no nos dejaba. Y por eso muchos de los pacientes con cáncer en este año tuvieron que esperar, desafortunadamente, y estamos tratando pacientes con enfermedades avanzadas que desafortunadamente no pudimos hacer más. Entonces, la pandemia siempre va a estar ahí, y eso lo vamos a medir con la alerta que tenga el sistema de salud regional. Si estamos en una alerta amarilla, o por debajo de ella, pues vamos a seguir haciendo las cosas como la veníamos haciendo antes. Si la alerta cambia, pues se van a priorizar algunos procedimientos. Entonces, no sé si para Diego fue clara la respuesta y si hay alguien más tiene alguna otra pregunta. Bueno, en todo caso, pues me alegra mucho que hayamos podido departir hoy un tema tan interesante como el nódulo pulmonar. Espero que haya sido de su agrado. Esta presentación va a estar en nuestro canal también para los que no pudieron asistir a la clase.
Nuevamente invito a los estudiantes para que se pongan al día con las presentaciones y las monografías de la rotación práctica, y nos quedaría solo faltando la clase de derrame plural, que posteriormente les estaría informando. Les deseo un feliz día a todos y una feliz semana. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.